Me da muchísimo gusto poderles presentar una conversación con una mujer a la que quiero mucho, admiro mucho y que accedió muy gentilmente a ser entrevistada sobre un libro que ya empieza a convertirse en un libro clásico. Se llama El buen trato como proyecto de vida. Y yo le pregunto a Fina Sanz, la señora Fina Sanz, terapeuta, creadora de la terapia de reencuentro, autora de 8 libros. Yo quiero que hoy me cuentes de uno solo. ¿Para qué escribir sobre el buen trato? Bueno, yo siempre he trabajado para el buen trato, siempre he trabajado para la equidad, para el respeto, la solidaridad, la cooperación, pero no lo denominaba normalmente así o lo denominaba con 2 palabras, buen trato. Entonces, en el año 2014 me invitaron en México a dar la conferencia inaugural de una jornada en la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Y entonces la conferencia se llamaba Del maltrato al buen trato, con una palabra. Proyectos de amor para establecer relaciones de paz. Y entonces hablaba del modelo del maltrato y el modelo del buen trato. Y cuando acabé la conferencia, pues la gente venía por los pasillos y me preguntaba: oye, Fina, ¿dónde podemos leer todo eso que has explicado? Yo me quedé sorprendida y dije: pues en todos mis libros, todos mis libros son para el buen trato. Al año siguiente di otra conferencia más o menos similar sobre maltrato y buen trato en la Facultad de Psicología de la UNAM, también en México. Ajá, Y ajá. me volvieron a preguntar lo mismo. Y entonces, pues yo me quedé sorprendida, entonces pensé, es que la palabra buen trato no se conoce el contenido, no se conoce el verbo bien tratar, no existe Exacto. en el diccionario. Y entonces decidí escribir ese libro sobre el buen trato, en donde hablo del modelo del maltrato y el modelo del buen trato, sobre todo el buen trato, y lo hablo en 3 dimensiones, porque el maltrato tiene 3 dimensiones: social, relacional y personal, y el buen trato ha de construirse también en 3 dimensiones: en social, relacional y personal. Entonces, todo el libro me dedico a explicar el buen trato, para que la gente diga no al maltrato y construya otro modelo diferente. Oye, Fina, ¿cuándo olvidamos esa palabra? ¿Por qué olvidamos esa palabra, buen trato? No es que lo hayamos olvidado, porque olvidar supone que tú conocías algo y posteriormente lo olvidas. Es que no existe esa palabra en el diccionario de la lengua española. Por lo tanto, pues no la conocemos y no conocemos el contenido. Yo he encontrado, no esa palabra, pero sí, digamos, ese concepto de alguna manera en tradiciones antiguas, que eran sociedades más cooperativas, más unidas a la naturaleza, al mundo animal, a la naturaleza, comunidades indígenas, o también lo he encontrado en prácticas espirituales orientales, por ejemplo, en la meditación. En la meditación, donde tú de alguna manera tratas de escucharte y mantenerte en equilibrio y sentirte bien. Para mí es importante utilizar esta palabra en la escucha del propio cuerpo, y para que la gente se dé cuenta de que el buen trato, como el mal trato, tiene repercusiones en el cuerpo físico y mental. Híjole, ¿y por qué resulta tan fácil, Fina, maltratar? ¿Por qué es más fácil educar con golpes, corregir con golpes, castigar con golpes, con palabras ofensivas? ¿Por qué es más fácil maltratar? Bueno, es más fácil porque es lo que hemos aprendido. Nosotros vivimos una sociedad patriarcal, es una sociedad jerárquica.
no valen igual todas las personas. Hay en el maltrato, como digo, hay 3 dimensiones. Hay una dimensión social. Es normal, nos parece normal, valores como la guerra, la discriminación, la violencia, el racismo, la dominación. Y entonces son creencias que hemos incorporado de manera, diríamos, normalizadas, y se aprenden inconscientemente en buena parte y se transmiten a través de los agentes sociales, que lo han aprendido a su vez, la familia, los medios de comunicación, la escuela, etcétera, etcétera. Y entonces, sin darnos cuenta, pues repetimos, es decir, esos valores sociales los incorporamos, los reproducimos en las relaciones, y en las relaciones hay relaciones de dominio y sumisión, hay violencia en las relaciones, y también nos maltratamos a nosotras y a nosotros mismos. Claro. Si yo me digo soy tonta, soy fea, no valgo para nada, etcétera, etcétera, eso no se ve, pero se siente en el cuerpo. Y eso muchas veces lo normalizamos. ¿Por qué es importante poner en práctica el buen trato para con las personas adultas mayores? Bueno, el buen trato no solamente es para las personas adultas mayores, son para las mayores y para las menores. Sería para toda la población. Todo el mundo tendría que poder bien tratar en cualquier momento de la vida. Y sobre todo yo digo que cuando nos vayamos de este mundo, si hemos practicado el buen trato, pues habremos dejado una semilla para que se riegue, para que crezca, para que dé frutos. Pero en el caso de las personas mayores, vuelvo al tema de la sociedad patriarcal. Como digo, no vale igual un hombre que una mujer, vale más un hombre. Pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, no vale igual una mujer en edad reproductiva que una mujer en edad de menopausia. Claro, claro. Y, por supuesto, no vale igual una persona joven que una persona mayor. Vale más una persona joven. Entonces, se desvaloriza a las personas mayores, a las personas jubiladas, como si no valiesen, ¿no? Entonces, eso es muy diferente a las concepciones tradicionales antiguas, en donde las personas ancianas eran las maestras y los maestros de la comunidad, eran quienes tenían el conocimiento, quienes tenían la experiencia, quienes enseñaban a los jóvenes las prácticas y las técnicas, tenían un estatus de valor y de reconocimiento. Yo escribí un libro que se llama Diálogo de Mujeres Sabias. Desde la Fundación Terapia del Reencuentro yo hago muchos talleres comunitarios, pero en un momento concreto pensé que a las mujeres de la segunda mitad de la vida, de 50 para arriba, ¿no? Digamos, no se nos escucha. Es como que nuestra palabra no tiene valor. Exacto. Están invisibilizadas, y entonces decidí agrupar a un grupo de mujeres de la segunda mitad de la vida para que hablásemos de cómo nos sentíamos en este momento. Y entonces propuse grabar las sesiones, eran presenciales, por supuesto, grabar para guardar ese material como investigación para la fundación. Pero cuando acabó el taller me pareció tan interesante lo que dijeron que propuse publicarlo en un libro para que la gente supiera que las mujeres mayores son mujeres de gran potencial, de gran sabiduría, de mucho conocimiento, de mucha experiencia. Y entonces publiqué ese libro para que todo el mundo pudiese leerlo y las mujeres mayores se pudieran identificar. ¿Tú crees que podríamos organizar, hacer un movimiento del buen trato? Lo más importante
yo creo que es fundamentalmente no solamente hablar del buen trato, sino concretarlo. Exacto. Concretarlo, Actuarlo, experimentarlo, experimentarlo. porque conocemos la experiencia del maltrato, ¿no? La experiencia del maltrato, a mí me dicen tonta y entonces me tenso, me enfado, me corto la respiración, ¿no? Pero me dicen que soy simpática y buena persona y no me doy cuenta de qué repercusiones tiene en el cuerpo. Eso lo he visto mucho en clínica. Y es que la gente parece que cuando vive el buen trato no pasa nada. Entonces yo quisiera acabar diciendo algo que dije hace mucho tiempo en la primera entrevista que me hicieron cuando saqué el libro en La Vanguardia, en un periódico español, y acabé diciendo que tenemos que deserotizar El el maltrato, claro. erotizar el buen trato. Erotizar quiere decir sentir que nos da alegría, que nos estimula, que nos da energía, ¿no? Entonces, todo lo que es el maltrato que tiene repercusiones en el cuerpo y que genera síntomas, aprender a decir no quiero ese modelo de relación humana, no me quiero relacionar así. Exacto. Y lo que quiero es experimentar en mí misma y en las otras personas el bienestar, la alegría, la energía del amor que supone el buen trato para mí, para ti y para el mundo. Fina Sanz Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias porque te desvelaste un poquito con nosotros. Te deseo pronta recuperación, dulces sueños y agradezco muchísimo tu tiempo, tu presencia y más que nada tu libro, tu trabajo y tu interés por las personas. Muchísimas gracias, un abrazo cariñosísimo hasta España, con mucho gusto y con ustedes, amigos y amigas, continuamos aquí en nuestro programa Aprender a Envejecer. Hoy se ocupó del libro del buen trato de Fina Sanz Ramón.